Resumiremos muy brevemente el libro Psicología de las masas y análisis del yo de Sigmund Freud. Sigmund Freud, 1856-1939. Fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Este trabajo le fue publicado a Sigmund Freud en 1921. Es una aportación a la psicología social, aunque su pretensión no era hacer un estudio tan extenso sobre la psicología social, sí llevarla de una manera que le pudiera funcionar en el psicoanálisis. Hasta este tiempo se consideraba como una oposición entre la psicología individual y la psicología colectiva. Sigmund Freud propone que la psicología colectiva no solamente comprende a un número grande de masas, sino que también puede verse desde la familia, los padres, el médico, un núcleo más cercano al individuo. Al inicio del libro, Freud hace alusión a Gustavo Le Bon en su trabajo Psicología de las multitudes. Le Bon propone que un individuo puede cambiar totalmente su forma individual, valga la redundancia, de ser, al estar influenciado por las masas. Él dice que el individuo puede tener un comportamiento completamente distinto a su comportamiento habitual. Primeramente, menciona algunos factores por los cuales el individuo puede cambiar. El primer factor lo llama poder invencible. Esto trata de que el individuo, cuando está permeado por la masa, piensa que puede hacer cualquier cosa, es capaz de llegar a cualquier límite, límites que él no considera. En este punto, él se permea por el seguimiento de la masa. El segundo factor es el contagio mental. Eso significa que un individuo va contagiando, que la masa va contagiando a los individuos. Y estos van comportándose como la corriente de la masa. Y el tercer factor que Freud dice que es el más importante es la sugestibilidad. Este factor, dice Freud, que no lo menciona Le Bon, está muy asociado con el contagio mental. Otro de los conceptos que propone Le Bon es el alma colectiva. ¿Sí? El alma colectiva es como el alma de toda la masa. Dice una comparación donde el alma colectiva es como la forma más primitiva del individuo o la niñez. ¿Sí? Cualquier individuo en colectividad baja su moral y baja su nivel mental e intelectual. John McDowell dice que la masa influye totalmente al individuo, que la persona más inferior del grupo influencia a la más superior del grupo, haciendo una forma mediática. La sugestión y el libido. Hablamos que el individuo integrado en una masa experimenta, bajo la influencia de la misma, una modificación en su ánimo. Su afectividad queda intensificada y, en cambio, notablemente limitada a su capacidad intelectual. Ambos procesos tienden a igualar al individuo con la multitud. En las masas se presentan los fenómenos como es la imitación y la sugestión, acentuando el factor afectivo. El libido es un término perteneciente a la teoría de la afectividad. El nódulo de lo que nosotros denominamos amor se haya constituido naturalmente. La Iglesia y el ejército son masas artificiales, esto es, sobre las que actúa una coerción exterior encaminada a preservarlas de la disolución y evitar modificaciones de su estructura. No depende de la voluntad del individuo entrar o no formar parte de ellas, y una vez dentro, la separación se halla sujeta a determinadas condiciones cuyo incumplimiento es rigurosamente castigado. En otras palabras, con todo lo anterior, podemos decir que dentro de las masas existirá, según Freud, la sugestión, que significa una forma de influencia psicológica que una persona ejerce sobre otra, y que dejará de lado sus modalidades individuales y personales, desarrollándose a la imitación, experimentando así afectos que observamos en otros. Hablando sobre dos masas importantes como la Iglesia y el ejército, donde menciona que dentro de alguna de estas
habrá un factor exterior para preservarlas y que se evite a toda costa modificación en alguna de ellas. El individuo podrá ingresar, pero para salir será evidenciado o castigado de alguna manera. En otros problemas y orientaciones de las masas podemos resaltar que el líder es un padre para la multitud y este puede ser una persona o una idea. Un ejemplo de este último puede ser en la religión, que ya vimos previamente en las masas artificiales. Además de esto, vemos que existe restricción del narcisismo y se debe a los lazos libidinales entre los integrantes de las masas. Esto va a hacer que se toleren las diferencias que hay de manera individual. Además, en estos lazos se identifican elementos de la personalidad individual, como lo son el enamoramiento y la identificación. Freud define la identificación como la forma más temprana del enlace afectivo y es fundamental para la estructura de la personalidad y la orientación sexual del individuo. Además, la identificación podría explicar el contagio mental de las masas, como planteaba Le Bon. En el capítulo 8 vemos que el enamoramiento implica la búsqueda de satisfacción sexual. Cumplido el objetivo, este estado desaparece, además de que existen coincidencias entre el enamoramiento y la hipnosis. En ambos estados se queda sumiso y humilde frente al otro, se renuncia a toda iniciativa personal y la diferencia entre hipnosis y enamoramiento es el fin sexual ulterior. Freud sostiene que el lazo entre el líder de las masas y los individuos que la componen es algo intermedio entre hipnosis y enamoramiento. El capítulo 9 nos habla del instinto gregario. Nos habla de un instinto natural, de un impulso natural de un grupo de individuos que siguen una agrupación de su misma especie. Nos pone al tanto de los cuales nos entienden y la aplican en bases psicológicas. El que considera que el instinto gregario es como un elemento elemental. Nos da un ejemplo que nos cuenta el libro, nos da celos entre otros niños de familia colectiva y escolares. Nos habla de igualdad y también nos habla de una envidia que existe entre otros. El capítulo 10 nos habla de la psicología colectiva. También nos platica este capítulo cómo un jefe puede ser reemplazado y nos cuenta de las masas. Un ejemplo que nos puso este capítulo fue el reemplazo del jefe de que tuvieron. Cuando él falleció, como uno de los integrantes más cercanos tomó este lugar ante él. E iniciamos con la fase del yo, en el que nos habla en que todo individuo es conformado por varias masas y ha constituido su ideal conforme a diferentes modelos. Tiene que ver con el género, estado, raza, dando a entender que el ideal yo está constituido por otras personas a través de donde ha crecido. El ideal, y el yo podríamos estipularlo como la personalidad de la persona o algo que va creciendo de él. En estos cursos de competición puede ser juzgado el ideal yo como el ejemplo en el libro en donde dice que participaba en un tiempo atrás en orgías. Por ejemplo, él podía participar incluso en orgías haciendo lo que los demás hacían, pero en una parte conforme, en otra parte también inconforme. ¿Por qué sería? Precisamente por esta parte, en donde podríamos hablar que el ideal yo sería la persona que le está diciendo, ¿sabes qué? Esto no es lo correcto, aunque lo estén haciendo los demás. Tenían un sentido incluso como de confusión porque aparentemente eran leales a sus principios, pero con este tipo de acciones también podíamos ver como esta fractura entre dos personalidades. Sexualización, como por ejemplo el niño que exterioriza sus tendencias sexuales de todas las maneras, es decir, que quiere estar tocando a los padres, que quiere todas las formas de amor, que sería el contacto físico. Hablando también de la parte del el te quiero, el te amo, la necesidad de sentirlos, incluso también una cierta curiosidad por conocer lo que son los genitales de las imágenes sexuales que tiene. Podríamos decir que incluso todos estos sentidos sexuales están reprimidos, incluso ya se puede notar desde la lactancia, solamente que están reprimidos y de una forma subconsciente.